Queridos y estimados amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de este curso llamado Psicología, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar lo que es el proceso de socialización. Vamos a empezar hablando, citando a dos autores, ¿no? Uno se llama Thomas Hobbes, el otro se llama Jean-Jacques Rousseau, y por ejemplo dice Hobbes, ¿no? El hombre es malo por naturaleza, por eso la sociedad le pone reglas. Mientras que Rousseau dice, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿Y tú, con cuál te quedas? ¿Con Hobbes o con Rousseau? Vamos a hacernos una pregunta muy bonita e interesante que dice, ¿qué es la sociedad y cómo influye sobre nosotros? Vamos a ver la respuesta. Vamos a decir en primer lugar que la sociedad es un grupo de personas o de seres que viven de manera organizada, que ponen reglas y todo lo demás. En el caso de la socialización, que es el proceso que hace la sociedad, vamos a decir que es un proceso en el cual los individuos incorporan normas, valores, actitudes y creencias de una manera histórica y social, ¿no? Eso significa de que a lo largo de la historia nos han condicionado para que nosotros aprendamos de esa manera. Importancia de la socialización. Vamos a tener 5 importancias de la socialización. Primero, es la base de la participación eficaz, ¿no? Segundo, hace posible que la sociedad exista. Si nadie saliera, no habría sociedad, ¿no? Es un proceso largo de adaptación, ¿no? Realmente nunca acaba. Es dinámica y obliga a la persona a cambiar constantemente, ¿no? Una persona se adapta a algo y surge otro cambio y tenemos que volvernos a adaptar, ¿no? Generalmente se inicia desde que el ser humano nace en la infancia y es la etapa donde más normas y reglas aprende un ser humano. Vamos a ver ahora los tipos de socialización. Son dos. Hay una socialización primaria que comienza desde niños, cuando papá y mamá nos enseñan a vestirnos, a peinarnos, a comportarnos. Y la otra más bien es una socialización secundaria, que esa más bien la vamos a aprender cuando somos ya adultos, ¿no? Y realmente, bueno, pues para bien o para mal, nos interrelacionamos de diferentes maneras, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, en la profesión. Listo. Vamos a ver también lo que son agentes de socialización, ¿no? Vamos a decir que un agente es todo grupo o toda institución que va a influir sobre nuestra conducta. Generalmente los agentes tienen la función de moldearnos, ¿no? De hacer que las personas actúen de determinada manera, ¿no? Por ejemplo, el Estado es un agente de socialización, la religión es otro agente de socialización, pero por supuesto que hay muchos, ¿no? La familia, por ejemplo, etcétera, ¿no? Son agentes de socialización. Vamos a dividir estos agentes de socialización de dos maneras, primarios y secundarios. Los agentes de socialización más cercanos, que son los primarios, vienen a ser pues la familia y los amigos. En cambio, los agentes de socialización secundarios vienen a ser la prensa, los libros, el cine, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva de qué formas la sociedad influye sobre nosotros. Generalmente ocurre de dos maneras, de una manera cognitiva y de una manera moral. Se le llama forma cognitiva cuando la sociedad va a influir en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir. Eso es una manera cognitiva. Ahora, si no consigue convencernos de una manera cognitiva, va a usar la moral y la ética, ¿no? Va a decir, compórtate de esta manera o de otra manera. Si no, vas a ser juzgado por la sociedad, vas a ser criticado por la sociedad. Entonces, la sociedad influye de nosotros en la forma cognitiva, que es la manera de pensar y de sentir, y si no, en la forma moral. ¿Cómo debemos y cómo no debemos comportarnos? Vamos a ver un famoso autor, que por cierto se llama Lawrence Kohlberg, ¿no? Que dice que la moral pasa por estadios, ¿no? Como por ejemplo el preconvencional, que ocurre en la infancia,
el convencional que generalmente ocurre en la adolescencia y el postconvencional que ocurre ya casi entre la juventud y la adultez, ¿no? Tenemos en el preconvencional el estadio 1 y 2, en el convencional el 3 y el 4 y en el postconvencional el 5 y el 6. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el estadio 1, ¿no? Que es la etapa preconvencional. Recuerden que esto ocurre en la infancia, dice así. Acá surge la moral más básica e inmadura, ¿no? Generalmente se basa en el egoísmo y en lo individual. Por ejemplo, en el estadio 1 tenemos que los niños obedecen porque tienen miedo a ser castigados. En el estadio 2, el niño se vuelve interesado y egoísta, y lo que es justo para él es aquello que lo satisface. Es como decir que lo premien, ¿no? En el estadio convencional, que generalmente ocurre en la adolescencia, el ser humano ya es un conformista de las leyes que ha aprendido en la sociedad. Si alguna persona no supera esta etapa, generalmente se vuelve intolerante y comienza a rechazar a determinados grupos que hay en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el estadio 4 tenemos que lo justo y lo correcto es lo que acepta la mayoría, ¿no? Si la mayoría está de acuerdo en algo, yo también, ¿no? Es lo que dice el adolescente. En el estadio 4 tenemos que la conducta se orienta a mantener el orden social. Cada persona debe hacer su parte, dice el adolescente, para que esto funcione. En el caso del estadio postconvencional, que generalmente ocurre en la adultez, surgen normalmente a finales de la adolescencia y comienzos de la adultez. Es poco frecuente porque la persona comienza a analizar, cuestionar, criticar las normas que ha aprendido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del estadio 5 vamos a decir que lo justo se basa en lo que dice la Constitución y los derechos humanos, ¿no? No lo que opina el grupo, sino lo que dice la Constitución. Y además, lo justo debe apelar a la mayoría. Lo que es bueno para la mayoría, eso debe ser la justicia. En el estadio 6, lo justo más bien proviene de la razón, de la conciencia individual. Para hacer juicios se usan principios universales. Todos debemos de participar, todos merecemos lo mismo, ¿no? Los resultados de la socialización generan personas integradas a la sociedad y con identidad social, ¿no? Una persona que ha recibido un proceso correcto de socialización generalmente es una persona integrada a la sociedad y con buena identidad social. Algunas personas, según la versión de la sociedad, cuando no se integran correctamente, pueden sufrir de inadaptación y de desviación social, ¿no? Lo cual para la sociedad es un gran problema porque para eso se crean, por ejemplo, centros de salud llamados manicomios o cárceles para aquellas personas que no estén de acuerdo con lo que la sociedad ordena o indica, ¿no? Vamos a hablar por último de las normas de convivencia social. Vamos a decir que son protocolos de respeto que rigen a las personas que comparten un espacio, ¿no? Generalmente vamos a hablar de dos, las normas escolares para niños y las normas sociales en adultos. Por ejemplo, normas escolares. Nos enseñan a tener una responsabilidad compartida. El éxito depende del grupo. Hay respeto y convivencia pacífica porque nos enseñan valores y nos enseñan a no ser intolerantes con los demás, ¿no? Por ejemplo, hay un modo de convivencia y ese es el resultado de las relaciones en el ambiente escolar. Si el ambiente escolar es tranquilo, el alumno va a ser tranquilo. Si el ambiente escolar es movido, el alumno va a ser movido, ¿no? Y además, los ambientes escolares sirven generalmente para eliminar la violencia y las formas de discriminación. En el caso de la convivencia social vamos a hablar de algo que es la tolerancia, de aceptar a los demás tal como son. Hay que tener una participación activa, ¿no? Por ejemplo, si la religión nos pide el perdón, la sociedad nos pide la reconciliación para vivir de una manera solidaria y armoniosa, ¿no? El adulto tiene que asumir responsabilidades, tiene que ser consciente de lo que hace y de lo que no hace, ¿no? Y por último, hay una organización, que por cierto, esa es la base fundamental de la convivencia social.
Gracias por haber prestado atención a esta clase. Nos vemos la próxima semana. Chau.